Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por estar compartiendo algo tan preciado como nuestro tiempo y de una manera especial a través de la charla online que organizamos desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Es un placer tener a una invitada a la que queremos mucho. Hemos tenido en otras ocasiones la oportunidad de contar con ella, de hacer incluso algunas actividades con ella y siempre es un auténtico placer. Le damos la bienvenida a Leonorana Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, un auténtico placer porque entramos en la semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y como decimos, pues queremos celebrarlo pues con otra mujer y lo hacemos precisamente con ella. Ella es divulgadora científica, miembro de Astroita, que todos conocemos, su papel muy importante en las distintas tareas que realizáis y, bueno, pues en particular queríamos contar contigo. Y también, pues, hacer ese o tener ese altavoz visible para que, bueno, pues se visibilice muchísimo más el papel de la mujer en la ciencia y sobre todo, pues también que haya ese crecimiento de afición por carreras científicas, tecnológicas, ingenieras, matemáticas, en la infancia, en las niñas y en los niños, claro. Vamos a hablar de la mujer en la ciencia y hemos querido darle un enfoque muy especial a esta charla porque también queremos que sea, bueno, pues una charla coloquio. Yo, si te parece, vamos a proponer, ¿qué te parece, Leo? Si proponemos que al final de tu exposición, de la charla, toda la gente que está participando en esta charla sea capaz de aportarnos el nombre de una científica y el por qué elige esa científica. ¿Qué te parece? Bien, bien, me parece genial. Además, Yo me creo, gusta la idea de que también hablemos y para que no sea solamente que cuente cosas, pero me encantaría poder charlar claro con que los sí, que estáis. Sería la verdad genial. se enriquece muchísimo, se Sí. enriquece muchísimo. Bueno, el Leo, para situarnos un poquito, todos te conocemos, pero ¿cuándo empieza tu afición por la astronomía? Pues me es difícil porque tengo ese sentimiento de como si hubiera nacido así, es decir, no recuerdo una vida anterior en la que no me gustara la astronomía. De hecho, tengo recuerdos de tan niña, tan pequeñita, que tengo esa sensación, ¿no? Mi padre siempre decía que ya desde muy, muy niña, pero bueno, muchos niños también lo hacen así, ¿no? Que la luna, el cielo y demás. Pero yo tenía una obsesión, por ejemplo, por saber cómo anochecía, cómo amanecía, qué pasaba en el cielo. Yo siempre le pedía a mi padre que me llevara en el camión, sabía que se levantaba de madrugada y yo con tal de ver el cielo era como si me fuera el espacio. Y siempre estaba preguntando y siempre queriendo saber. Entonces, en mi caso, yo tengo una sensación como que cuando eres niño y te brotan muchos entusiasmos, pues ahí me apareció también la astronomía, como sé que a muchos niños, pero en mi caso se debió quedar y se quedó y fue a peor. En ese sentido no he parado y tengo la sensación de que me sigue gustando cada vez más y cada vez, pues al final tienes más, no sé, más raíces, ¿no? Echando en esta afición. De todas maneras, hablábamos que en alguna ocasión es curioso, pero sobre todo a las niñas, a las chicas, que les gustaba mucho la ciencia o, por ejemplo, en tu caso la astronomía, en algunos casos uno se ha sentido como un patito feo, ¿no? Sí, porque en tu entorno, o bien porque en tu entorno familiar no acompaña esa obsesión que tienes por mandar a callar a todo el mundo cuando hablan de algo astronómico en la tele, o de ir a por los libros, o simplemente que te apetezca una charla y que no te acompañen. Pero me pasaba incluso en el colegio y en el instituto. Sobre todo ahí fue muy duro, fue realmente duro, porque tenías que hablar de otras cosas y a mí lo que me gustaba era pues poder tener mi cerebro en funcionamiento. Siempre me interesaban todas las cosas científicas, desde cómo funciona el color, la fotografía, la naturaleza.
todas esas inquietudes, me gustaba charlar de ese tema y normalmente pues en el instituto poca gente me acompañaba. Entonces al final acababas de bicho rarito, mira que hablas con el profe de ciencias y yo, claro, es que el profe te daba la oportunidad de que te quedaras tú en el aula, te dejaban ahí el ordenador y yo me instalaba el Z-Cosmos, los programas de antes, ¿no? Y era bicho raro, muy bicho raro. Y la de los puntitos, pues, apodos de esos te sacaban de todo tipo, ¿no? Y bueno, al final te toca superar algunas cosas porque esta parte contada sí es muy, casi hasta divertida, porque lo ves ahora con otra perspectiva, pero es verdad que hay momentos de risa y hay momentos un poco crueles, ¿no? Y sobre todo en el colegio. Yo en el instituto es un poquito menos de bicho raro, siendo chica, con gafas, más preocupada por aprender que por tu aspecto físico, incluso se te castigaba por muchas cosas. Y el colegio, sobre todo, para mí fue el peor. Esa etapa fue muy cruel. Y, y a veces lo pienso con todos los niños que nos vienen aquí y intento ver muchas cosas para que también, no sé, que de alguna forma esas experiencias aquí por lo menos sea envolvente y que no haya pie a otras cosas, ¿no? Más, un poco más feas. Al final la sensación de bicho raro la tienes. Lo que pasa es que luego al final se van acostumbrando a ti, a las cosas que te gustan y al final deja de ser raro para ser un poquito interesante. Y cuando empiezas a notar que ya eres más interesante, pues ya la gente viene y te pregunta, oye, ¿y esto? Oye, ¿y lo otro? Pero suele durar un rato, ¿eh? Tampoco creas que es mucho más. Al final buscas tus amigos con los que te envuelves para profundizar y para sentirte uno más y bueno, al final pues es un poco como yo creo que a muchos seguramente le ha pasado. En alguna ocasión has dicho, a pesar de las dificultades y la ilusión, la perseverancia y la confianza en uno mismo se mantiene, te pueden llevar a descubrir alternativas que te acerquen a tus metas. Y de eso se trata, de conseguir las metas. Leo, ¿te has parado a pensar por un momento? Y además, es una pregunta que también le puedo hacer en voz alta a todas las chicas que están aquí, todas las mujeres que les gusta la astronomía, que se dedican a la ciencia. Nada más un momentito a pensar, esas niñas que por una actividad que hayáis hecho o por algo en particular hayáis sido ese referente y esa niña sea precisamente ahora pues esa semilla, ¿no? Esa semilla que digas, oye, fíjate qué ilusión me hace que por una actividad o por algo que hemos hecho se produzca esa elección en esa chica. Al final, si por algo, por pequeño o grande que sea, haces que otra persona encuentre el camino para perseguir sus sueños o se motive para encontrar su felicidad, al final es lo mejor. O sea, al final es lo mejor porque es como un reflejo. Tú siempre has deseado encontrar ese camino y a veces vas dando palos de ciego y a veces te cuesta y incluso sientes que quieres tirar la toalla algunas veces y al final tiras para adelante y encuentras que cada vez estás más arriba, más cerca de lo que te hace feliz. Si con lo que tú puedas hacerle a otras personas le empujes un poquito para que encuentren el camino a sus sueños, eso para mí es una de las experiencias de vida bonitas que hay, ¿eh? La emoción siempre en Leo es fundamental, vamos. Sí. Yo tengo aquí datos de la página de la UNESCO que la verdad es que son tremendos. Avanzamos pero muy lentamente. Dice, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo 1 de cada 5 profesionales, el 22% es una mujer. A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación. Bueno, pues lo he sacado, como te digo, un pequeño artículo de Naciones Unidas y sirva de referencia de que bueno, hay mucho trabajo por delante y tenemos que seguir en la línea.
¿Por qué elegimos en esta charla a Carolina Herche? ¿O tenemos más invitadas? Sí, sí, hay más invitadas. Carolina Herschel, en cierto modo, es un compendio que engloba muchas de las experiencias que sé que todos compartimos, chicos y chicas. Es decir, simplemente pues como persona aficionada a la astronomía que al final acaba dedicando su vida por pasión a algo que le gusta y que aprende por el camino y que descubre también de sí misma. Yo creo que al final esto es un camino muy bonito que dentro de la astronomía tanto chicos y chicas lo acaban descubriendo. Entonces, ella en cierto modo quizá también está muy bien documentada y hay mucha información. Al final es un ejemplo que reúne muchísimas cosas. Y quizás si de otras mujeres también supiéramos, pues también. Pero hoy, por ejemplo, aunque hablaremos mucho de Carolina, pero también he traído a otras grandes astrónomas que hicieron sus contribuciones, pero como te comentaba, vamos a hacer un pequeño viajecito por la historia de algunas mujeres con el hilo conductor de lo que hoy es los cometas, que están siendo tan mediáticos y que están movilizando y emocionando a mucha gente. Así que yo he pensado, digo, bueno, ya que hay tantas, vamos a coger una serie, unas pinceladas y ir saltando de una a otra hasta llegar a nuestro destino, que en este caso es Carolina. Pues yo desaparezco de pantalla y te la dejo a ti enterita, Leo. Pues si te parece, cuando quieras, empezamos a Vale. indagar por esos nombres. Voy a darle a compartir y vamos a ver si consigo que funcione. Esperemos que sí. Y lo único, me confirma si estáis... A Sí, ver, ¿ahora? sí, la Sí, tenemos. se ve, ¿no? Vale, Sí. vale, pues ya está. Vale, pues a partir de ahora yo ya me pongo en modo emitir y os voy a ir contando desde mi corazón muchas cosas que me ilusionan en cierto modo y que creo que también son historias bonitas. También el tema de Carolina viene porque ahora mismo aquí en el observatorio cumplimos los 5 años de la construcción de un pequeño lugar de encuentro y de sueños, que es este espacio didáctico que hicimos hace ya, digo, 5 años, y que está dedicado, el nombre que tiene es el nombre de Carolina Herschel, porque hace un poquito más de 5 años planteé la posibilidad y que la verdad los compañeros no me pusieron ninguna pega, al contrario, hay un buen equipo aquí para compartir ideas y propuse dar nombres de mujeres astrónomas a los edificios, pues un poco también por contribuir a esa visibilidad y al final, bueno, pues hay unos cuantos, como veis aquí, dedicados exclusivamente a algunas de esas tareas que ellas hicieron y en concreto el espacio didáctico está dedicado a Carolina Herschel y como veis lleva el nombre de ella, que es manuscrito, bueno, manuscrito me refiero que es el texto está sacado de una de sus firmas, de uno de los libros suyos de música y la forma es un poco como que ella parece que ha firmado el aula, ¿no? Y al final no deja de ser un lugar de sueños y un lugar de motivaciones. Y qué mejor forma que representándolo en ella para contar todas las grandes motivaciones que ella vivió y que ella luego compartió y que ha sido, en cierto modo, un referente. En el interior, además, hay una exposición también sobre muchas mujeres en la historia, puesto que al final van a venir muchos colegios, también viene mucho público y mucha gente y al final todo el mundo lo puede ver y puede conocer estas historias, que sirva de inspiración y que sirva de motivación a mucha gente y sobre todo pues que se vea esa contribución de las mujeres. Yo para mí es importante porque naces sin esos referentes, en los libros no encuentras esos referentes y no tienes esa sensación de que la astronomía sea un tema en el que digas, hay hombres y mujeres, pues bueno, yo también puedo participar, ¿no? Esa sensación que al principio, sobre todo cuando eres más pequeña, dices tú, qué raro, ¿no? No hay mujeres astrónomas, siempre son todo hombres en los libros, en los documentos. Y si hay alguna, pues está como por ahí que parece que está como en un segundo lugar, ¿no? Digo, pues qué afición más curiosa me ha entrado a mí, ¿no? Qué bicho raro me siento. Eso digo al principio, porque luego efectivamente la cosa va cambiando. Y este tipo de función de compartir historias de mujeres, pues sobre todo es para eso, para conseguir esos referentes y que se vea al final también
que participaron en la historia, que contribuyeron y que la ciencia la hemos hecho juntos y la seguiremos haciendo juntos. Al final es una historia muy bonita compartida. Este aula, ya os digo, se suele llenar de aventuras de niños, de gente de todas las edades, y aquí vivimos pues experiencias bastante gratificantes. Me siento muy feliz de contribuir de alguna manera a hacer algo así y contar sobre todo aventuras de algunas mujeres que se quedan los chavales alucinados, ¿no? El aula fue una historia también difícil, fue una historia dura, y en los comienzos pues bueno, hubo mucho trabajo también de búsqueda de información, de búsqueda de recursos y de preparativos, ¿no? Al final, las historias de todas las personas están ahí y se pueden conseguir. A veces cuesta más encontrarlas y en muchos casos, la mayoría, están en inglés. Además, en algunos casos también es un inglés un poco antiguo. Y al final, pues oye, creo que merece la pena tener ese pequeño resumen, ¿no?, de esas aventuras y esas cosas para que esté accesible a todo el mundo. Así que al final, como resultado, pues a la entrada del hall del aula, pues hay este espacio tan bonito dedicado a esta gran astrónoma, y tiene, pues también hay un pequeño vestido hecho a la escala de ella, porque era pequeñita, luego veremos por qué, y un telescopio, una de estas, los llamaba rastreadores o barredoras. La palabra barredora queda un poco feo de traducir, quizá más bonito rastreador del cielo, ¿no? Y sobre todo esta parte que para mí es muy especial, en la que, aunque hablo de Carolina y dedico el aula a Carolina y todo el hall está dedicado a ella y a sus aventuras, quiero recalcar que fue una historia compartida y que toda la vida de ella, de gran cantidad de las cosas que ella hizo, fue porque estuvo junto a su hermano y su hermano estuvo junto a ella. Al final, el trabajo conjunto, el trabajo hay que valorarlo en todos los ámbitos, y tanto para unos como para otros, al final las historias suman. Y en este caso hay otros en los que estaban ellas bastante más solas, pero en este caso fue una historia de familia de las que es un gran ejemplo, y hay cosas sorprendentes, ¿no?, que a pesar de todo, pues ella tuvo la gran oportunidad de tener ahí un hermano dentro de esa afición que la descubrió un mundo apasionante. Y como decíamos, en el tema de las mujeres, muchas de las dedicadas a la astronomía, sobre todo en estos tiempos atrás, pues estaban en las sombras, no tenían las posibilidades ni la libertad de trabajar y de aprender como lo podían tener ellos. Quizá por eso, por la estructura social y la cantidad de cosas que había. Como veis, limitaciones al estudio, qué cosa más absurda, ¿no? Hoy en día que una muchacha no tenga acceso a la universidad, no tendría mucho sentido, o que no te dieran el título. Digamos, con el tiempo se han ido cambiando cosas, afortunadamente, aunque todavía van lentas en algunos otros temas, pero sí que es verdad que al final es una lucha por algo que al final ya les pertenecía, igual que hoy en día ya os digo que hay otras cosas que habría que ir cambiando, pero afortunadamente hay otras que ya están cambiadas. Para mí, ellas son hijas de las estrellas y fueron pioneras que tocaron el cielo. Y además su deseo de conocer, de aprender y de esforzarse por mejorar, pues fue bastante más fuerte que esas barreras de la época, y lo demostraron dejando el legado que dejaron, aunque a veces, como digo, hay que escarbar mucho para encontrarlo, y eso es lo que da un poco de rabia, ¿no? De ahí que esta labor, como lo que se hace ahora en esta Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues sirva para que se pueda visibilizar y que sea más normal ya, que llegue un momento que ya no haga falta hacerlo, ¿no? Y entonces voy a contar algunas curiosidades con un hilo conductor que, como decía, es lo que ahora mismo pues está siendo mediático, que son el tema de los cometas, que son fascinantes y creo que a todos nos atraen muchísimo desde siempre. Y aunque no brillan con luz propia, pero da la sensación un poco como que cuando pasan dejan huella, ¿no? Entonces, ellas también lo hicieron, y me gustaría contaros algunas curiosidades de algunas de ellas. Sobre todo, ya os digo, centrado en el tema de los cometas. Porque Carolina Herschel no fue la única que trabajó junto a su hermano. Anteriormente, ya veis, en los años, siglo XVI, primeros del siglo XVII, estuvo la figura de Tycho Brahe. Es un gran astrónomo, lo que hizo fue increíble para la época, sobre todo pues, con todo el tema de órbitas, el tema de los planetas, etc. Y su hermana estaba junto a él. Ella tenía el problema de que sus padres rechazaron que tuviera estudios, sobre todo de ciencia, y entonces su hermano la tuteló. A ver, ella aprendió con él y al final ella acabó siendo muy autodidacta.
y trabajaron juntos en el famoso castillo Uraniborg, que es el castillo de las estrellas. Y es curioso como en algunos archivos allí en su tierra, pues aparecen como ellos hermanos eran como una estrella doble. O sea, no estaba él solo, sino que eran una estrella doble, eran dos. Y lo que pasa que, claro, ella pues en cierto modo quedó un poco perdida en la historia, su nombre aparecía poco. Aparte que luego, bueno, pues hubo otras historias después y al final pues ella quedó un poquito olvidada. Este caso de ellos también hicieron una cosa interesante, y es que en el año 1577, con uno de los grandes cometas de la época, hicieron estudios desde allí y de hecho una de las mejores representaciones y digamos opiniones al respecto sobre por qué se forman las colas, cómo se mueven los cometas, pues las hicieron ellos. Probablemente ella participó y estuvo con ellos y estoy segura que se lo pasó genial mirando ese cometa. Y bueno, es una pena que al final, pues esas historias compartidas, que al final es lo bonito, las historias compartidas, ya seamos en pareja, ya seamos con hermanos, historias compartidas son las que al final emocionan y transmiten más que un simple papel firmado con un nombre. Otra historia apasionante en la que también se involucran los cometas es el matrimonio Hevelius, que es uno de mis favoritos, porque al final, aunque ellos tenían una gran diferencia de edad, pero la pasión que les unía era la astronomía. De hecho, se complementaban muchísimo y fueron aprendiendo mutuamente durante toda su vida. Descubrieron un montón de cosas, catalogaron los famosos atlas de Hevelius. Hace referencia a él, pero yo estoy segura que siempre en todo lo que aparece de Hevelius estaban juntos. Y aparte de ello, pues también descubrieron cometas, así que al final una historia de una mujer apasionada también formando parte de una historia muy bonita en la que seguramente pues con el tiempo irán saliendo más cosas, ¿no? Una de las más tristes, la historia de María Wickelmann, fue la primera mujer que descubrió un cometa, precisamente la que lo descubrió por méritos propios y a la única a la que no se le asignó el nombre suyo, porque quizá estuvo en un mal lugar, quizá el entorno donde se encontraba, la universidad en la que estuvo participando, en la que estuvo trabajando, pues tenían otras normas y ella pues siempre quedó en un segundo o en un tercer lugar. Aun casándose con un astrónomo, aun teniendo hijos apasionados también por la astronomía, hijos e hijas, ella trabajando a su marido, trabajando por su cuenta, demostrando un montón de estudios científicos y cuando enviudó, a diferencia de otros sitios donde heredabas un poco el cargo a lo mejor del marido, pues en caso de tener un puesto importante, a ella no se le ofreció, pero aún así pidió que se la tuviera en cuenta y nunca consiguió que fuera más allá de una simple ayudante. Entonces, bueno, ni siquiera como cargo de astrónoma asistente le aceptaron y fue bastante triste esta historia de esta mujer que trabajaba con verdadera pasión por la astronomía. Y esta frase está extraída de uno de sus artículos, de sus trabajos, en el que ella expresa una opinión y pone: ahora voy a través de un desierto y el agua es escasa, el sabor es amargo, haciendo referencia a lo duro que le estaba suponiendo estar enamorada de la astronomía, ser feliz al lado de una pareja y tener unos hijos y sentir que no te están reconociendo un trabajo. La verdad es que es un poco triste y es una historia muy, muy triste, de las que a mí más me llegan, ¿no? Luego, historias también sorprendentes como Nicole, también conocida para los amigos como Hortensia, que además de matemática se le daba fantásticamente bien los trabajos en este caso de maquinaria. Y bueno, se casó con el relojero real y ambos trabajaron en la construcción de uno que además tenía una función astronómica espectacular. Y lo presentaron en la Academia de las Ciencias, allí en Francia. Y claro, fue una mujer extraordinaria haciendo algo extraordinario. Y aquí pues el astrónomo Jérôme Lalande dijo: oye, pues me interesa poder trabajar contigo. ¿Qué te parece si hacemos un estudio, en este caso, calcular la fecha de regreso del cometa Halley? Porque siendo ella matemática y muy, muy inteligente, con unas capacidades en cálculo alucinantes, pues dijo: oye, me interesa trabajar contigo. Ahí él no veía si era mujer o era hombre, simplemente le pareció una mente brillante. Se sumó junto a Alexis Clairaut para hacer este trabajo, lo hicieron los tres juntos. Lo que pasa es que llegó el momento de hacer los cálculos y aquello era muy tedioso. Entonces le dejó a ella que se encargara
que se tirara el tiempo que hiciera falta para hacer los cálculos. Y después de haberlo conseguido, pues dio un resultado y prácticamente lo clavó, error en apenas un mes de diferencia. Y entonces efectivamente llegó la fecha y el cometa apareció. Claro, todo esto llevó a crear un gran libro, un libro sobre todos estos estudios. Lalande le reconoció su trabajo, se lo valoró y además la incluyó en sus trabajos, en artículos que él escribió, y gracias a eso sabemos que fue así. Pero cuando Alexis Clairaut publicó el libro donde aparecían todos estos estudios, sorprendentemente a ella la borró de toda esta historia. O sea, ella no aparecía en ese libro. Parece ser, por todos los demás artículos que se iban encontrando, que Clairaut tenía un problema con su esposa. Su mujer no permitió que ella apareciera en los créditos del libro y parece ser que le forzó a sacarla de allí. Y entonces en el libro no aparece, pero sí en los de Lalande. Probablemente estas historias también existen, son reales y hay situaciones en las que al final, pues bueno, al final es un poco triste que tengan que pasar así en caso de que ocurriera. Pero yo creo que es muy probable porque también las mujeres somos pocas y en un momento dado pues te puedes encontrar con una situación en la que no se interprete bien tu trabajo y al final pues se crea un conflicto, porque no podría haber recurrido perfectamente a esta gran matemática. Y ahí pues hizo su cálculo y el cometa Halley regresó puntual a la fecha que había dicho. Carolina Herschel, como veis vamos avanzando en edad, en lo que son años. Hemos pasado del siglo XVI, XVII y ahora nos encontramos finales del XVIII, principios del XIX, con la figura de Carolina Herschel. Ella nació en Alemania, era la octava de 10 hermanos y tuvo el grave problema de nacer con viruela, con tifus y lo que la provocó una deformación, que ella quedó muy pequeñita, con apenas un metro 30 y la cara bastante deformada por la viruela. Su madre, muy rígida, pensaba casarla y a la vez enseñarla para que fuera buena ama de casa, pero evidentemente lo de casarla pues lo tuvo que obviar porque vio que eso no era posible. Y ella dijo, mira, a mí no me llena estar metida en una casa como una cenicienta, para mí yo necesito aprender, yo necesito saber. Y eso se sabe porque en muchos de los documentos, en los diarios, en muchos de los artículos y textos que han ido apareciendo después con las familias que fueron viniendo después, con su sobrino y sus nietos, pues parece ser que él, cuando estaba con su padre, precisamente su madre no quería que estudiara y su padre sí. Entonces su padre se la llevaba escondida, le enseñaba música y algo muy bonito, también le enseñó astronomía. Le enseñó la belleza del cielo de invierno y también esos detalles, hablando de la belleza que le transmitía su padre, la provocó ganas de saber y de aprender. Esa astronomía también la había aprendido su hermano y de alguna manera, aunque ambos se dedicaron a la música, el tema de la astronomía y la ciencia en general, y ya veremos luego por qué también, pues al final caló, hizo mella en estos dos hermanos, que a pesar de que se llevaban ya unos 12 años más o menos, pues al final resultó que tenían emociones comunes y ese instinto de disfrutar de la vida aprendiendo, construyendo, descubriendo. Y bueno, al final esto no deja de ser una historia increíble, que es por la que luego al final acabo ahondando un poquito más, porque bueno, el hermano se dedica a construir telescopios, al final ella acaba teniendo uno para ella misma y bueno, al final ella acaba descubriendo objetos en el cielo que la acaban haciendo famosa. Famosa, llamémoslo entre comillas, ¿no? Hablaremos un poquito de ella ahora después. Y por último, otra gran mujer dedicada a la observación del cielo, concretamente meteoros, bólidos, estrellas, auroras, luz zodiacal y también cometas. Se llama Fiametta Wilson y esta mujer fue increíble porque incluso abandonó esa parte de la vida social que ella tenía porque bueno, estaba bien posicionada, pero prefería ser astrónoma amateur. Entonces ingresó en la Asociación Astronómica de Gran Bretaña, llegó a ser directora en funciones de la sección de meteoros cuando estalló la Primera Guerra Mundial y todos los hombres se marcharon al frente y ella entró a sustituir las labores de ellos. Entonces, al final descubrió un montón de fenómenos de meteoros, calculó trayectorias
se construyó una plataforma para hacer observaciones desde su casa y además descubrió el cometa Westphal. Lo interesante, pues, que era un poco intrépida y, como contaba una de sus compañeras, Alice Grace, en uno de sus registros, explicaba que a pesar de que los cepelines bombardeaban y la metralla que caía, pues ella seguía haciendo sus observaciones astronómicas. De hecho, llevaba una pequeña linterna con la que se iluminaba el cuaderno donde ella apuntaba cosas. Y al final, ¿qué pasó? Pues que vieron las luces y pensaron que era una espía. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que ahí se la jugó mucho y al final salió bien la cosa, pero la verdad es que son historias de esas de aventura total. Interesante. Esta mujer fue elegida miembro de la Royal Astronomical Society en 1916, precisamente en este año porque anteriormente no permitían a las mujeres acceder a esta sociedad, a este grupo. Este grupo, que la conocemos también comúnmente como la RAS, que está allí en Londres, comenzó inicialmente como una asociación astronómica, una sociedad astronómica donde se reunían pues, las mentes más brillantes para empujar el conocimiento de la astronomía. Lo que pasa es que con el tiempo, pues efectivamente hubo un gran interés a nivel de instituciones y sobre todo pues, el rey se interesó también por ello y cambió a Royal Astronomical Society. También imagino que hubo un empujón económico para que toda esta sociedad avanzara. Y a partir de aquí, todo lo que se conoce de los inicios está basado en el origen de la familia Herschel, concretamente el hermano de Carolina, que es William Herschel. Fundó la sociedad en 1820 y, como veis, el lema que tienen es anota todo lo que brille, y aparece en el interior el telescopio de William Herschel. Va a ser interesante lo que vais a saber también de este tema, porque al final ahí vemos que efectivamente el tema de la mujer se ha encontrado con muchas puertas cerradas en algunos casos y bueno, ha costado que se abrieran, pero bueno, se ha ido consiguiendo. Nos centramos en la historia de Carolina. Como decía, es la octava de 10 hermanos y se lleva unos 12 años aproximadamente con su hermano William. Pero bueno, hubo algunos más. De hecho, Alexander precisamente fue uno de los que trabajó inicialmente junto con William, porque ambos se dedicaron a la música cuando se marcharon desde Alemania y se fueron a Inglaterra. En ese caso, ¿qué ocurrió? Pues que al final Carolina se encontraba mal en la casa y su hermano optó por ir a por ella. Decidió llevársela, algo así como un rapto, porque en cierto modo es como si lo hubiera, como un pequeño rapto. Dejó en su lugar un dinero para que la madre pudiera contratar en su lugar a alguien dedicado al cuidado de la casa y se llevó a su hermana. La historia de Carolina: se encontró con dos hermanos que llevaban ya un tiempo trabajando allí en Londres, concretamente en Bath, pero ella se iba con la ilusión de aprender pues, para ser soprano y para dedicarse a una vida de aprendizaje. Estaba entusiasmada, pero claro, llegó allí, lo primero, el idioma. Ella no sabía nada de inglés. Su hermano lo primero que hizo al llegar a Londres fue pararse en una tienda de óptica para comprar libros y para comprar herramientas. Ella no entendía nada, pero claro, se fue dando cuenta de que paralelamente a su vida como músico había una afición, y una afición que fue cultivando con el paso de los años y potenciando. Al final, ellos vivieron en esta casa, en la casa de Bath, y bueno, ella se dedicaba a la gestión del hogar, era aprendiz de soprano, pero a su vez le ayudaba a su hermano en la construcción de los telescopios, en la gestión social de la casa mientras tenían el taller en plena producción, y de vez en cuando pues su hermano le había construido un pequeño rastreador para ir entrenándose en el manejo de los telescopios. Esta historia en esta época, durante todo este tiempo, estuvo llena de altibajos, problemas con el casero. Ellos querían hacer reformas para poder construir telescopios más grandes, se encontraron con muchos problemas y al final se encontraron con que al final se tuvieron que marchar de la casa. Lo que pasa es que quedó allí gran parte de los restos del taller que tenían, sobre todo en la parte inferior. Ocurrió que por aquel entonces, pues, llegó el descubrimiento del planeta Urano. En este descubrimiento, probablemente porque tampoco se sabe, podía ser que estuvieran los dos juntos, pero como no quedan testimonios por escrito de aquella etapa, pues se ha optado por simplemente poner el descubridor de Urano, William Herschel. Pero hay quienes dicen que es muy probable que ella sí estuviera presente,
porque gran parte del trabajo, como veis, ella registraba en un cuaderno todas las observaciones y ella se encargaba, ¿no?, de hacer toda esta parte de ese astrónomo de soporte. ¿Qué pasó? Que cuando consiguió pegar el salto, tenía que construir telescopios más grandes y esta casa ya se le quedó pequeña. Entonces al final se marcharon y se fueron cerca del castillo de Windsor, se fueron un poquito más cerca donde se encontraba el rey, porque claro, el rey también había empezado a ver interés en la astronomía, concretamente en los cometas. Por aquel entonces había una fiebre por encontrar cometas y William Herschel obtuvo su nómina como astrónomo real, cobrando por descubrimientos y a la vez estaba desarrollando los nuevos telescopios. Se fueron a una zona bastante más próxima a la ciudad, a Londres, donde pudieron construir este telescopio grande, pero un telescopio grande bastante aparatoso. Si os fijáis en la figura de abajo, él estaba arriba, encaramado en lo alto, y abajo tenía que estar Carolina, no solamente controlando el manejo del telescopio, sino asistiéndole en todo lo que él necesitaba. O sea, que ella aprendió muchísimo de esta etapa. Esa casa era esta que estáis viendo, una casa que hasta no hace muchos años existía y es una pena porque creo que hubiera sido un lugar de peregrinaje, porque en realidad este hogar se llamó la casa observatorio, porque aquí tuvo que haber una historia increíble, ¿no? No solo de construcción de telescopios, sino también de charlas, de tertulias, de debates, en fin. La pena, esa casa ya no existe, se sigue llamando el edificio Observatory House, pero como veis es un edificio de oficinas bastante feo. Aunque bueno, la calle sigue manteniendo el nombre de Herschel, le mantienen el nombre, y justo detrás, que donde yo esperaba que al menos hubiera algo, pues nos encontramos con que hay un parking estupendo, donde tú puedes ir y meter tu coche. Una tristeza. Subes a la parte alta del parking y al menos un poquito de ese jardín queda, no es mucho, pero algo queda. Pero prácticamente se ha convertido en un solar de escombros. Así que tristemente voy a intentar no recordar esa imagen porque siempre me entristece y me voy a volver al recuerdo fotográfico de cuando la casa todavía existía. La imagen de abajo, como veis, es la misma. De hecho, queda el círculo en el suelo de la marca donde se encontró el gran telescopio, desde donde ellos trabajaban. Y aquí a mano izquierda, en la imagen, lo que veis son dos modelos de esos rastreadores que William Herschel le construyó a su hermana para que se fuera entrenando. De hecho, se conserva en Hannover parte de ese equipamiento, se conserva en el museo, que eran de ella. Y lo más increíble, con esos rastreadores, precisamente un día que William Herschel se marchaba para entregar un equipamiento de un telescopio que había construido y se marchó de viaje pues, para entregárselo al cliente. Y ella se quedó, ella aprovechaba, disfrutaba también de esos tiempos en los que ya no necesitaba el servicio su hermano, y entonces ella se dedicaba a buscar cometas, a rastrear el cielo y a tomar sus anotaciones. Precisamente en uno de esos momentos en los que él no estaba, ella encontró su primer cometa. En aquellos entonces, es el año 1786. Ella no tenía metodología científica ni de cálculo, entonces lo que hacía era registraba con dibujos la posición del cometa. Como ella tenía muy buena relación, no solo con su hermano, sino con los compañeros de grupo de astronomía de su hermano, esa gente de la RAS, ese sitio donde inicialmente no se aceptaban mujeres, pero ella, puesto que era muy bien valorada y aceptada por los compañeros de William Herschel, ella se atrevió a escribirles. No estando su hermano, se atrevió a escribirles y le escribió una carta diciendo: he encontrado un cometa, muy educada, con mucha cortesía y con unas palabras muy bonitas. Se dirigió a ellos casi pidiendo permiso para poderles escribir. Y entonces le contestaron, y una de las frases más bonitas es: has inmortalizado tu nombre, le dijeron a ella. Eso para ella no me puedo imaginar lo que tuvo que significar. Y a pesar de todo, había gente que se burlaba de que hubiera una mujer dedicada a hacer algo tan apasionante como es buscar cometas. Ellos lo hacían y no pasaba nada, y ella lo hacía y sin embargo pues buscaban cierta sátira, cierta burla en algunos sitios. Pero bueno, no importaba, al final formaba parte un poco de la situación de la sociedad, ¿no? El no aceptar que una mujer se dedique a hacer cosas que parecen más de astrónomos. Cuando llegó su hermano de vuelta, ¿qué ocurrió? Pues que se encontró que había un revuelo y que su hermana prácticamente se había convertido en una persona famosa. Famosa incluso hasta en la propia corte del rey,
donde solicitaban los servicios de ella también para que fuera con su telescopio a explicar y a mostrar el cometa a los nobles y a la gente que estaba por allí. Y él, con todo su orgullo, decía, es el cometa de mi hermana. Esta historia es muy bonita porque, a pesar de los problemas que ha habido y que hay con el tema de la aceptación de la mujer en ciertos ámbitos, su hermano demostraba, dentro de las limitaciones que había, que para él ella era uno más. Y de hecho, en algunos de los trabajos, que ahora lo veremos, pues él la tiene muy en cuenta a la hora de registrar y de poner todo tipo de detalles referente a ella. Con el paso de los años, pues ella siguió descubriendo cometas, hasta un total de 8, aunque solamente le dieron su nombre a 6 de ellos. Pero con el paso del tiempo también es cierto que William se casó, y entonces ya se casó ya un poquito más mayorcete, pero en el momento que empezó a casarse, la vida y el ritmo de trabajo fue cambiando. Incluso su dedicación a la astronomía fue bajando y bajando. Esto a ella le vino muy bien, y de hecho así lo manifiesta. Gané tiempo para mí, decía, empecé a tener tiempo para mí. Y entonces ella se empezó a dedicar a su propio proyecto personal. Aunque ella estaba ayudándole a construir el gran catálogo NGC, ella empezó también a construir su propio archivo de observaciones y descubrimientos. Al final tenía oportunidades limitadas, pero una dedicación selectiva. Y eso la llevó a crear y a construir un futuro maravilloso como persona y como para lo que ella pedía a la vida, ¿no? Simplemente tener su espacio para hacer lo que más feliz le hiciera, y en este caso hacer astronomía. Los colegas de profesión de William Herschel la llamaban hasta hermana astrónoma. Fijaros hasta qué punto en ciertos momentos ella era aceptada a pesar de todo. Incluso, como veis, ganó su propia nómina. Cobró por primera vez en la historia una mujer por hacer astronomía. De hecho, si se la conoce a Carolina Herschel es porque realmente fue la primera mujer astrónoma que cobró un sueldo por observaciones. Pero como podéis ver en la nómina, hay una gran diferencia de salario. El hermano cobraba 200 libras y ella 50. Pero lo bueno es que al final el haber cobrado una nómina le permitió una gran independencia, y ella al final se acabó independizando, viviendo por su cuenta y desarrollando su propia astronomía. La evolución personal de ella, imaginaros, lo primero hacía dibujos, pues como todos hemos empezado, empezamos de forma sencilla, haciendo las cosas pues como podemos y como sabemos, pero a medida que aprendes y aprendes y aprendes vas evolucionando y mejorando. Y acabó realizando descubrimientos a base de cálculos y posiciones y medidas precisas. Con lo cual, la Carolina que conocíamos hasta hace poco ha pasado a ser ahora una gran profesional y una mujer extraordinaria en el mundo de la astronomía. Cuando llegó a descubrir su 8º cometa, es que esta aventura me pareció increíble. Cuando descubrió su 8º cometa, ella ya había tenido problemas con correos. A ver, lo que nos pasa hoy en día también, o sea, mandas una carta, a lo mejor te la pierden. Y no tenían el WhatsApp como tenemos ahora y la inmediatez que hay ahora. Pero ella tenía que comunicar el descubrimiento en este caso, del 8º cometa. Y como había tenido previamente problemas con el tema de las comunicaciones, dijo, no me arriesgo. Apenas echó una cabezada de 1 hora, según cuenta ella, 1 hora aproximadamente para descansar, y después ensilló el caballo y se largó 6 horas de ruta para llegar hasta Greenwich y entregar personalmente la documentación. 6 horas, cuando decía que ella más de 2 horas no soportaba estos viajes porque eran agotadores, y me lo imagino, y 2 horas ya me parece una barbaridad, pero 6 horas, mucha pasión hay para aguantar 6 horas a caballo para llegar a entregar una documentación con algo como esto. Al final lo que transmite es eso, es pasión, es constancia, es perseverancia y es perseguir un sueño, pero que al final no deja de ser una ilusión, es algo que nos llena, y una vez que coges tu camino, pues nadie te aparta de él. De hecho, como veis, ella llegó a hacer descubrimientos de objetos de cielo profundo también. En muchos casos aparecen, como por ejemplo, hay una de las galaxias satélite de Andrómeda, y luego muchos cúmulos abiertos. Concretamente el NGC 7789 en Casiopea, además se llama el cúmulo de la rosa blanca, porque era su flor favorita. De hecho, ella, cuando ya muy viejecita sabía que ya le quedaba poco, hablaba con una de sus amigas y le decía, cuando una de las dos fallezca, la otra tiene que ponerle una rosa blanca en su tumba. Finalmente falleció Carolina antes, y su amiga llevó esa rosa, que desde entonces y a día de hoy sigue siendo una tradición. Este cúmulo se llama precisamente el cúmulo de la rosa blanca en honor a ella. Pero el trabajo de
el que hacía con su hermano no lo terminó, o sea, no dejó de hacerlo. Y cuando William Herschel falleció, ella lo continuó. Como veis, aquí en este caso, estos eran los documentos que él enviaba y él especificaba, cuando era un descubrimiento de su hermana, siempre indicaba C.H. para que se reconociera lo que era de ella, aunque no ponía Carolina porque seguramente le hubieran rechazado que apareciera indicando que ella había descubierto ese objeto, pero poniendo C.H. pasaba completamente, pues como si fuera un algoritmo. Como digo, la historia de ella no lo dejó, siguió trabajando en el NGC, pero algunas historias, como por ejemplo, y ahora imaginaros trabajar en pleno Londres, montado en un telescopio como este, de madera, de poleas, de cuerdas, de movimientos ortopédicos y complejos. Ella era la operadora de ese telescopio, pero no solamente eso, sino que además una de las aventuras que me parecen realmente sorprendentes, aparte que si yo lo pienso ahora, el frío que pasamos con la ropa térmica, con todas las capacidades que tenemos para aguantar a la intemperie, ahora imaginaros ellos, ¿no? Y encima estando allí encaramados con estos vestuarios y estas condiciones, ¿no? Tuvieron algunos accidentes, una vez se les cayó el telescopio y no los aplastó de milagro. Otra vez, en pleno invierno, ella resbaló en una placa de hielo y al caer se quedó enganchada como un jamón, literalmente de la pierna, y estuvo muy, muy grave, con la pierna bastante deteriorada, y pensaron que incluso no volvería a andar. Pero al final ella estaba preocupada porque tenía que poner a funcionar el telescopio para su hermano y tenía que seguir con las observaciones del famoso catálogo NGC. Curiosamente, el problema que tenían es que él desde ahí arriba tenía que contarle lo que veía para que ella apuntara desde abajo. Ahora imaginaros, a voz en grito desde ahí arriba, con todo el frío que hacía, al final acababan con muchos dolores de garganta y con bastantes problemas de pues las típicas faringitis seguramente de hoy en día, o neumonías. ¿Qué pasa? Que al final dijeron, bueno, pues esto lo vamos a mejorar. Entonces idearon un sistema de comunicación en el que ellos tiraban de una serie de cuerdas que significaban códigos. Y de esta manera Carolina desde abajo ya sabía lo que tenía que hacer. Al final, con el tiempo, incluyeron una serie de campanitas para que también, según lo que sonaba o tiraban de cuerda, pues funcionaba, querían decir una cosa u otra, ¿no? Pero lo mejor fue cuando yo me enteré, pues eso, que habían ideado un sistema como una especie de tubo flexible para que él desde arriba, sin tener que gritarle, pues pudiera compartirle la información de, oye, tienes que apuntar esto, mira, estoy viendo esto otro en tal posición y demás. Y hombre, de verdad que es un alivio. A veces lo pienso y yo creo que todos de alguna manera lo seguimos haciendo, ¿no? Estamos en un observatorio astronómico, tienes un problema y buscas la forma de resolver o de optimizar una tarea. Al final es lo mismo, pero tiene su gracia conocer las que ellos pasaban, que no tuvo que ser pocas, seguramente fueron muchas. La parte más bonita es, como decía, ella cuando su hermano falleció no dejó de trabajar en el proyecto común que tenían, y con mucha ilusión lo completó, y prácticamente cuando ya lo finalizó en el año 1828 lo entregó a la RAS, a la Royal Astronomical Society, para publicación. No pudieron decirle que no, obviamente la figura de Carolina había marcado un antes y un después, pero aún así no aceptaban miembros femeninos. Entonces optaron por darle la medalla de oro, que era el galardón más alto que se podía entregar en la RAS, y la dieron el carácter de miembro honorífico, junto concretamente a Mary Somerville, unos años después, pero fueron las únicas menciones o honores que se les dieron a mujeres antes del año 1915, cuando, como comentaba anteriormente, se permitió la primera mujer socia de la RAS, en el año 1915, que fue Fiametta Wilson. Hasta entonces ninguna mujer había tenido la oportunidad de tener su trabajo presentado y aceptado. Y es además una mujer a la que, bueno, obtuvo el récord de máximos cometas descubiertos para una mujer hasta el año 1980, que fue superada por Caroline Schoemaker. Así que sí, estableció un precedente maravilloso para las mujeres astrónomas, y de alguna manera es un símbolo de lucha, de sueños y de ilusiones. Y quizá tuvo demasiados impedimentos, o no, en algunos casos, porque tuvo la gran suerte de tener a un hermano que la apoyó en muchos casos y seguramente la ayudó más de lo que podemos imaginar.
Es un caso quizá típico, porque si vemos en el resto de historias, pues muchas de ellas se encontraron con bastantes problemas a la hora de que se reconocieran sus trabajos. Pero con Carolina yo creo que hubo una historia diferente y en cierto modo también es un ejemplo, porque creo que hubo grandes hombres en todas estas historias que trataron de ayudar, de apoyar y de aceptar como a uno más a estas mujeres. Lo que pasa que quizá la estructura que había en la sociedad pues impedía que esas cosas cambiaran. Pero yo sé que con el tiempo todo esto ha ido a mejor. Yo me siento muy afortunada de poder compartir mi vida astronómica con mis compañeros, porque creo que hacemos una gran familia y sé que hay muchas más familias de este tipo en el mundo amateur. Y creo que aunque el camino sigue avanzando y sigue un poco desequilibrado en algunos temas, sobre todo laborales o de accesos, pero yo creo que al final el camino se va haciendo, las cosas van mejorando y aunque quede todavía mucho por hacer, pero como digo, merece la pena y al final todos son granitos de arena, ¿no? Y como despedida, pues bueno, esta imagen del cráter de Carolina Herschel para que, además de venir aquí a conocer este pequeño rincón de Carolina, pues también la podéis encontrar en la Luna, que de alguna forma es un honor saber que ella es de las pocas mujeres, de las pocas mujeres que han conseguido tener un cráter en la Luna, que no deja de ser un hecho importante. Y bueno, con esto me despido. Ya no sigo hablando mucho más porque podría estar horas, pero me gustaría ahora pues eso, poder charlar con vosotros y contarme un poco las cosas que pensáis, las cosas que habéis sentido incluso, porque al final esto no deja de ser una aventura de emociones, ya salvando los años, salvando el tiempo y salvando las circunstancias. Creo que hay muchas, muchas cosas que todos compartimos y que no ha cambiado en ese sentido. Así que, bueno, ahora me quedo aquí para vosotros y a ver qué os parece. Pues precisamente hablamos de que, bueno, el cráter en la Luna en la cara visible, en la cara no visible hay muchas más mujeres. En la cara visible y además en una zona muy, muy bonita próxima a la bahía del Arco Iris, Sí. que es uno de esos rincones muy, muy bellos de la Luna y que merece la pena siempre una visita. Bueno, pues como decíamos anteriormente, bueno, el aplauso te lo vamos a dar ahora, Leo. Siempre es un placer. Está estupendo. Gracias. De verdad, de verdad. Bueno, ahora vamos a permitir que ya podáis abrir vuestros micrófonos. Y antes estábamos comentando, bueno, por aquí veo mucha gente conocida y es un placer saludar a Alicia, a Ana, a Marinchu, Inma, Mabel, bueno, pues a las chicas de Sirio, a Pepi, en fin, bueno, un montón de mujeres que me hacen mucha ilusión, ¿no? que estáis aquí. Precisamente ayer hubo una charla magnífica que ya la veremos online, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Porque además sabemos que estuvo Alicia, Marinchu, esas mujeres que están ligadas a la astrofotografía en este caso. Alicia, cuéntanos un poquito. La hicimos online, era desde la sede de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Te escuchamos regular, Alicia. Sí, te porque escuchamos... el ordenador va regular y como no me pongo Nada, así, tú acércate a ese pues yo micrófono. me oigo. Pasión. Hicimos online porque era y Ay, no te escuchamos, Alicia, no te escuchamos, qué querida. horror. Qué rabia. No sé, espérate, si pongo esto es peor, creo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí. ¿Ahora mejor? Sí, No respires. Que la hicimos online porque fue en Málaga, en la Sociedad Malagueña, en la base de la asociación, en la sede. Y claro, pues no pudimos desplazarnos, estábamos de distintos puntos, estaba Marichu desde Cádiz, estaba Ana desde Córdoba, desde Peñarroya, que también la he visto por ahí, me parece. Sí, está por aquí, y, está por aquí. Sí, Blanca desde Málaga, o sea, hicimos ahí un lío de ciudades andaluzas y lo pasamos muy bien, muy, muy chulo. Marichu contándonos sus historias fantásticas y muy bien, lo pasamos muy bien. Pues las tenemos que ver, ¿eh? Cuando la cuelguen Y en en cuanto el la canal, suban, los compañeros de la SMA las tendremos que ver porque yo me quedé con las ganas de
En principio iba a intentar a ver si se podían conectar, pero decía Rosa que es que la señal allí es un poco delicada y que no sabía si iba a poder soportar que fuera mucha gente conectada online, pero bueno, ya se ve. Estupendo. También me gustaría saludar a Silvana Tapia, no sé si está por aquí o me parece que también estaba por aquí. No sé si me estará escuchando o se habrá marchado. Bueno, no sé si estará por aquí. Si está por aquí Silvana, pues también me gustaría saludarla. Ella es doctora en microbiología y con ella también hemos contado en alguna ocasión para celebrar este día especial, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y una persona también muy comprometida. Pero para que haya una especie de coloquio que vosotros podáis hablar y abrir también vuestro micrófono, bueno, pues podríamos establecer pues conversación o alguna cuestión para nuestra invitada, para Leo. Mano en alto o que alguien rompa el hielo, por favor. Podéis abrir vuestro micrófono, ¿eh? Podéis reactivarlo vosotras mismas ya. ¿O no? No sé, decídmelo. Yo creo que Alicia sí ha podido abrir el micrófono, ¿no? Te escucha bien. Vale. Vale, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Te quiero darle saludar a Leo, que hace mucho tiempo que la sigo también en Facebook y es la primera vez que tengo la oportunidad de verla hablar por aquí. Muchas gracias. Hace Muchas mucho gracias. tiempo. Un saludo. Un saludillo. Jo, me alegro muchísimo de veros a todos. Es verdad que al final estas reuniones, aunque no os puedo abrazar, pero me encanta veros y poder charlar con vosotros. Aunque solo sea saludarnos, ya para mí es una alegría, porque siempre metido en la vorágine de mil cosas y el día pasa y al final, pues bueno, es genial, es genial. Antes, al principio, hemos propuesto un reto, Leo. Le habíamos comentado a nuestro invitado a la charla que hicieran mención de una científica. No sé si han hecho los deberes de memoria o alguien que rompa el fuego. ¿Quién es la científica que...? Voy a romper yo el... Venga, Alicia, adelante. Exacto, Leo, que a veces no vemos pronto. Mira, pues de científicas sí conozco algunas, siempre he sido muy referente. Vaya el micro. Resta, Oye, qué horror. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora. Vale, pues dentro de las personas, de las mujeres así, astrónomas menos conocidas, pues mira, yo destacaría, por ejemplo, a la mujer de Henry Draper, porque él empezó con el proyecto, pero trabajaban codo con codo. Una historia muy bonita porque los dos trabajaban los dos trabajaban juntos, y cuando él falleció, que se fue muy pronto, pues ella se hizo cargo del proyecto y gracias a ella fue posible que Pickering tuviera dinero, porque fue la mecenas que estuvo pagando de su bolsillo todo el dinero que necesitaba Pickering para su proyecto, para las mujeres que estuvieron en Harvard cobrando un sueldo por primera vez y trabajando en esta historia de contar las estrellas, de los primeros espectros y de tantas cosas que después salieron. Entonces, bueno, pues mira, ahí va una. Y bien importante además, cierto. Y es verdad que también se habla muy poquito de ella o queda, es como, ha sido testimonial su paso, pero fue fundamental, ¿no? De hecho, muchas de las publicaciones o de los trabajos pudieron salir adelante porque al final ellas también financiaban. Lo mismo también pasó con el matrimonio de Helios. Cuando él falleció, ella pudo sacar adelante todo el trabajo y publicó todo lo que habían hecho porque ella pudo costearlo para que se publicara y le costó, ¿eh? Pero hay historias realmente maravillosas y tan poco conocidas, porque ya se van conociendo nombres de astrónomas, de mujeres, de científicas, pero siguen saliendo y sigue habiendo contribuciones que a lo mejor hay poca documentación de ellas, pero es que lo que hicieron fue realmente maravilloso. Y no sé, es bonito, ¿no? Saber que al final la historia se va completando. Además,
Claro, y que vemos que al final, en ese tipo de uniones, de trabajos colaborativos, seguimos viéndolos hoy en día y al final es como realmente se hacen las cosas, todos juntos y trabajando, compartiendo. Y Tan está bonito, fantástico. casi como que en su viaje de novios fueron a comprar un espejo para el telescopio que empezaron a practicar. Así que no sé, una historia muy bonita. Me gusta, me gusta. Muy, muy buena lección, por cierto. Sí, muy buena, muy buena. Más nombres de científicas. Mira, yo quería proponer Cecilia Payne, por ejemplo. Sí, también, Cecilia también Payne, dentro de las calculadoras de Harvard. que por lo visto... Además que fue una luchadora para conseguir que se otorgaran las titulaciones universitarias a la mujer. Muchas de las calculadoras de Harvard estaban súper cualificadas, que tenían varias carreras, pero la titulación no se la daban, es decir, no tenían forma de salida laboral ni nada. Y ella lo luchó, y de hecho hay muchas leyendas que dicen que se le puso el carácter con el tiempo. Yo digo, no me extraña, pero ¿cómo no va a estar la pobre Chapolo si a base de años y años y años peleando para que le den su título con su tesis, además un trabajazo sobre el sol y sobre la composición del sol, y al final, pues mira, lo consiguió y compaginó una vida familiar, de crianza de hijos, de hogar, y hasta tenía tiempo para hacer teatro. Montó una obra de teatro espectacular, que se lo pasaron pipa, y aparecía ella con las mujeres con los trajes de astrónomas, los astrónomos, había unas... Esa historia de aquella obra de teatro moló muchísimo. Qué pena que no sigamos haciendo esas locuras nosotros, teníamos que hacer más aventuras de este tipo. Marina dice Samantha Cristoforetti, Miguel Ángel dice Sally Ride, los dos decimos Valentina Tereskova. Las astronautas, además, fijaros, una de ellas tan valiente por el tema de, además, imaginaros en aquellos años que ella reconociera su condición, tan feliz ella de tener a su pareja, tenía novia o mujer o esposa, no sé si estuvo casada o no, pero fue la primera mujer que reconoció públicamente que tenía una relación que no estaba bien vista dentro de ciertos ámbitos por aquellos años, hablamos de todavía hace mucho. Y las astronautas molan un montón. Yo las tengo esa especie de envidia emocional, ¿no? De, joder, ¿quién pudiera subir con ellas a tomarte ahí a echarte un rato unas vistas desde el espacio, ¿no? Estaría bien tener... Hay una anécdota muy simpática, ¿no? que además le impactó muchísimo. En una exposición había la típica foto de Valentina Tereskova con el casco, ¿no? Y había una niña, tendría 4 o 5 años, ¿no? Y se acerca y me dice, señorita, ¿cómo se llama esta astronauta? Y digo, Valentina Tereskova. Ya no se me olvida, Valentina de la Escoba. Se tiró todo el día con Valentina de la Escoba. Vamos, bueno. Increíble. Bueno, y además es que es una apasionada de la ciencia, y aquello yo creo que le impactó tanto que sigue todavía con lo de Valentina de la Escoba. Hace poco en uno de los coles, también algunos de los nenes, que además los profes les preparan y también les dicen, venga, elegir algunas mujeres del espacio o de la ciencia y demás. Y se había aprendido que la llamaban Chaika, creo que era algo así como paloma o algo así. Gaviota. Sí, o gaviota. Sí. Y curioso, no, mola porque al final empiezan a aprender, van conociendo un montón de mujeres y contribuciones que hicieron súper interesantes. Yo me acuerdo también la abuela del Hubble, o bueno, como estoy viendo por aquí, Katherine Johnson, que también están comentando de las películas de las mujeres de la NASA. Son también, sí. Sí, o sea, en realidad la verdad es que hay tantas que mola. Salió en Star Trek, mira. Ay, Davidson. La verdad es que... O sea, me gustaría recordar a la astronauta esta que murió en el Challenger, a McAuliffe, que la pobre murió en el lanzamiento del Challenger.
Sí, el accidente. Y maestra, además, yo maestra. precisamente cuando hicimos el aula, en el panel grande que hemos puesto para representar a algunas de las astronautas, aparecen muchas de diferentes nacionalidades y en el centro, como el aula estaba destinada a los coles y a los niños y lo que es la parte educativa, la puse a ella, pero no de astronauta, la puse vestida de cuando era profesora, que está en la mesa, esa imagen, no sé si la habéis visto, que sale saltando con el transbordador en la mano, vestida de profesora, con esa sonrisa que tenía y la verdad es que se merece ese sitio también. Al final fueron valientes, yo creo que, jolín, fue una pena, una gran pena esa. Figura oculta, totalmente recomendada la Sí, película. sí, figuras ocultas también. Fue una Más película nombres, que- más nombres, más nombres, más madera. Ahora se quedan todos callados. ¿Ves tú? Es que no puede ser. ¿Sabéis quizás alguna película de los Hesse, de la Cristina Hesse? ¿No te ha hecho ninguna película? ¿Película? ¿O No, documental o película, algo? pero sí creo que hay, lo que pasa que son, o sea, no están dobladas al castellano, más de tipo documental breve, ¿no? Igual que por ejemplo han sacado libros, siguen haciendo, la familia Herschel sigue haciendo cosas relacionadas con ello, aparte que están sacando un montón de trabajos que se pueden ver ahora en el Museo de Bath, dibujos por ejemplo de John Herschel, trabajos de Carolina, la familia, los descendientes. O sea, serían los bisnietos, ¿no? Serían los de John Herschel. Siguen en contacto y de hecho siguen muy activos con la fundación y con el museo y de hecho, bueno, nosotros por un día no los conocimos. Entonces siguen sacando y creo que van a hacer grandes cosas con más material de lo que tiene de la familia Herschel, con lo cual a mí no me extrañaría que acabaran haciendo, si no pelea, a lo mejor un documental. Me gustaría más un documental más que película, pero Sí, bueno. a mí también. Yo no me imagino, bueno, sí me imagino las escenas de cuando estaban en Bath y el tallercito de la construcción lo tenían debajo en el sotanillo que tenían y tenían visitas científicas, ¿no? Al salón, pues lo típico, ¿no? Charla científica, no sé qué, y te venía una figura eminente y acababas de montar un molde para empezar a construir un telescopio y claro, lo hacían con estiércol de caballo. Así que imaginaros el olor que subía para la casa y ella explicaba mucho que al final tenía que estar ahí con el abanico en la habitación para evitar que el olor entrara donde estaban ellos. Entonces, historias humanas de esas para el documental daría para mucho. Rosalind Franklin, Jocelyn Bell, Vera Rubin, Margarita Salas no la hemos mencionado, pero bueno, también importante ese nombre. Sí, hay alguno así cuya historia guste especialmente o te sientas identificado o te parezca, no sé, lo pienso muchas veces porque, por ejemplo, unos han orientado más sus investigaciones o sus trabajos a desarrollar o a descubrir cometas, como en este caso, pero también, por ejemplo, a la fotografía, a un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ¿Quién está considerada la primera mujer dedicada a la astrofotografía? A la astrofotografía. Curioso, porque no lo sabemos, yo lo desconozco. Es que en el momento que empezó, el mismo momento que empezó, que además fue prácticamente bueno, con esta generación, de hecho John Herschel fue uno de los pioneros que impulsó mucho todo el tema para preservar las placas, para mejorar, desde los daguerrotipos a estas primeras etapas. Y en aquellos años hubo varias mujeres, algunos nombres ahora no me acuerdo, pero hay uno, por ejemplo, Mary Rose, la esposa de Lord Rose, el del Leviatán, que también le encantaba la fotografía y fue pionera y de hecho desarrolló algunos trabajos de compuestos con la química precisamente para mejorar. Por ejemplo, necesitaba tomar fotografías en placas que aguantaran y que no se velaran. Entonces, para conseguir que aguantaran más tiempo, ella ideó una mezcla nueva que le permitió irse lejos, tomar la fotografía y luego llegar hasta casa.
Y entonces se pudo permitir hacer viajes largos y hacer fotografía y traerlo. Yo recuerdo haber oído, sobre todo en aquellos años, nombres de mujeres que, más que a lo mejor a la fotografía, al desarrollo de la película fotográfica. Pero claro, ya hacían fotos al final. Entonces, exacto, no te sabría decir cuál podría ser. Yo sé que Mary Rose sí hizo y puede que alguna más haya por aquellos años. Bueno, ¿alguna pregunta más para Leo? Quedaba una en el chat, sí. Hola. Ahora se la hacemos al final. Venga, adelante, Lu. Hola, enhorabuena ¡Hombre! Hola. a vosotros. Hola, preciosa. Bueno, la charla, como siempre, maravillosa. La capacidad comunicativa de Leo es casi igual que su capacidad para emocionarse con la astronomía. Mira, yo os quería en esta lista de mujeres, yo tengo aquí mi libro de geólogas, que hay muchas que también veían estrellas, pero justo hoy he visto a Alice Miller, el apellido Miller con la U, esta umlaut de los alemanes, y parece ser que la llaman la matemática madrileña o española. Vivió en Madrid, se educó en el colegio alemán y dicen que fue una matemática pionera en descubrir las geometrías de la Alhambra. Pero quizá en su biografía, si la leéis, dicen que le encantaba el sol. Ella hacía unas observaciones y bueno, pues de alguna manera que la conozcamos todos. Pues, La ahora pones previsibilidad. en el chat el nombre expresamente porque, bueno, interesantísimo. Os mando el Sí, artículo de hoy sí, por favor. para que la descubramos todos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y un Qué abrazo. bien, sí, gracias. Aquí A ya voy ti. viendo que vais poniendo los nombres. Está Sí. guay porque así, si algunos van saliendo, los vamos teniendo también en la lista. Genial. Perfecto. Ya, por aquí ha salido el nombre de una astrofotógrafa, tampoco la conozco, Mari Calvero. Genial. Pepa, adelante, que tiene la mano alzada. Pepa Hola. Tablet. Es como... Pepa Tablet. Soy Pepa, soy de Sevilla, amiga de Alicia y de Ana y de Leo. Nos vemos de vez en cuando, ya de muy tarde, porque estamos todos muy... Cuando no nos encontramos por ahí por el mundo. También es verdad, siempre hay algo, ¿verdad? Algo que nos une. Sí, bueno, pues yo no voy a aportar un nombre de una mujer en concreto porque son muchas y ahora no me vienen a la cabeza ninguna. Pero sí voy a aportar este libro, recomendación de Alicia, Las mujeres en la luna, de Daniel Roberto, donde hay un recorrido por casi todas las mujeres más conocidas y que tienen un cráter en la luna. un libro muy bonito. Muy bonito, muy recomendable. Pero esto viene al caso porque el año pasado nosotros hicimos una actividad en un colegio de aquí de Sevilla y me entretuve en coger la luna, que la tenemos a escala, y me entretuve en marcar los cráteres de las lunas, de las mujeres que tienen nombre en la luna. Como veréis, la luna es muy grande, tiene muchos cráteres, es verdad que ya hay mujeres con cráteres en la luna, pero son muy poquitos en comparación. Cada sellito es un nombre de mujer, con nombre de mujer. Efectivamente, como decía, en la cara oculta hay muchas. Me estaba dando cuenta, la estaba enseñando al revés. Como soy observadora con un dosoniano, siempre lo veo así. Sí. Y no me había dado cuenta. Pues esta es mi aportación. Queda todavía muchos cráteres que ponerle nombre de mujer. Qué bonito el libro, Pepa. ¿Cómo se llama? ¿Las mujeres? La mujer En la luna. Las mujeres en la luna, Qué de bonito. Daniel Roberto Archwell y Fernando J. Ballesteros. Muy recomendable. Vale. Y un saludo para Leo. Me alegro Igualmente. mucho. Una charla magnífica. Como siempre, me deja embobada
hasta ahora no he sido capaz de hablar porque me tenía totalmente ensimismada con todo lo que me estabas diciendo. Qué solete. Muchas gracias. Un saludo para Alicia y para todos, a todas las que os conocí a vosotros. Un beso, Pepa. Saludo, Pepa. Saludo. Saludo, Inma. Bueno, el libro lo vamos a comprar, pero ya, ¿eh? Sí, Está y claro. además el tour de poder buscar las mujeres en la luna, porque hay algunas que creo que las habían mandado a Venus, pero allí eso no creo que lo podamos ver. Así que pongan más en la luna, que nos pillan más a tiro. Así podemos hacer tour selenita. Bueno, ¿queda alguna preguntita más? O- Que el cómputo era de 28 cráteres, mujeres 28. de 1100 y pico que hay. Alicia, resta. Resta que no se te escucha. Y creo que el cómputo eran de 28 mujeres, 28 cráteres que hay de mujeres, que son 1000 y pico, 1000 no sé cuántos los cráteres totales que tiene asignado nombre propio en la Luna, pues solo 28 son los que se habían asignado a nombres de mujeres. Le voy a proponer a nuestro compañero Jesús Chinchilla, que es el lunático de la agrupación, que vaya preparando la charla sobre las mujeres en la cara oculta de la luna. Ahí lo dejo. Bueno, había una pregunta pendiente, Leo, de JLM. Una pregunta para Leo, cuando pueda, porque dice que no tiene micro. ¿Has tenido alguna formación específica en astronomía, física, o todo tu bagaje es autoformativo? ¿Cómo veis en general, o cómo veis, la pregunta, cómo veis en general el panorama profesional actual de mujeres astrónomas? Ya vemos que la amateur es bastante decente. Pues sí, es todo autodidacta. Mi ilusión desde siempre, pues claro, cuando llegas al instituto, pues acabar en la universidad y acabar trabajando o dedicándome a hacer investigación. Siempre soñaba con hacer cosas, descubrimientos, proyectos. Lo que pasa es que, bueno, finalmente no pude optar por el trabajo, perdón, por la parte de los estudios, porque tuve un parón personal por situación familiar compleja y al final lo que opté por seguir en paralelo lo que ya venía haciendo, que era la actividad amateur con una asociación astronómica, y ahí tenía la opción de decir, ¿qué hago? ¿Tiro ya la toalla si ya se me ha acabado el sueño o intento seguir adelante? Y entonces al final sí opté por seguir y por seguir con el aprendizaje, y entonces al final aprendes de forma casi compulsiva porque una cosa te lleva a otra, si no son libros, si no son compañeros, si no son actividades, experiencias, lugares, y al final es todo autodidacta. Y ahora mismo, como la vorágine del trabajo y de todo lo que estamos haciendo aquí me copa el tiempo, pues lo he pensado muchas veces, pero al final digo, no me da, ahora mismo ya la vida no me da para seguir. Entonces, claro, yo desde mi perspectiva es todo aprendizaje amateur, pero yo siempre animo y me encantaría que todo el que pueda salga así adelante, siga estudiando, desarrolle sus sueños, su futuro y proyectos científicos. Al final es que hace falta mucha más gente que pueda dedicarse a la ciencia y a compartir y hacer grandes cosas. Al final la ciencia es importante. Y es verdad que muchas veces, o bien pues por situaciones familiares o por las dificultades que pueda haber o las salidas laborales, pues la ciencia se suele ver muy mermada. De todas maneras, es un papel fundamental el que se hace desde instituciones, asociaciones, organismos, en cuanto a lo que es la divulgación, no solamente de la astronomía, evidentemente, sino de la ciencia. Y aquí tenemos también pues, un repertorio de gente y de compañeros que tienen bueno, pues un nivel muy alto en ese sentido, ¿no? Creo que sí, que es importante reconocerlo, aunque sea de forma amateur, pero todos ponemos nuestro granito de arena para que esto cada día vaya a más, a mejor, ¿no? Que de eso se trata. Que sea como que es un trampolín para que al final
cada vez todos puedan ir para adelante y para arriba y para arriba. Y al final, si todos, de alguna manera, unos y otros vamos formando parte de esos eslabones o de esos peldaños que puedan servir para que otros también consigan avanzar o llegar lejos, pues será magnífico. La labor que podamos hacer cada uno en la medida que podamos, creo que siempre suma y al final es importante. Y la labor del amateur, del aficionado, es fundamental para el tema de la astronomía como un ejemplo, pero aplicado a cualquier otra pasión. Creo que amateur, es que la palabra es amar, es bonita, ¿no? Amateur. Al final es eso, es una catapulta, ¿no? Como un sitio desde donde tú luego te lanzas y hasta donde quieras llegar. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Marina, es el último mensaje que ha puesto Marina. Dice, en algunos de los talleres de astronomía he visto niñas ilusionadas por conocer a mujeres con objetos astronómicos que llevan su nombre o cráteres en la luna, que pedían libros de astronomía para leer en el recreo o en los descansos. Y realmente este tipo de cosas es muy importante. Me tengo que graduar la oreja de cerca y es brutal ver sus caritas diciendo de mayor quiero ser astronauta o astrónoma. Así que gracias, Leo, y a todas las mujeres que estoy viendo aquí que se dedican a fomentar ilusiones. De pequeña me hubiera hecho mucha falta a mí, que además también se reían de mí. Parrafada pone al final. Bueno, pues Marina, las cosas no son cómo empiezan, sino cómo acaban y tienes, bueno, pues muchísimas posibilidades y muchísimas opciones, seguro. Y que además puedes abarcar múltiples disciplinas, desde la más puramente científica la puedes derivar a todos los ámbitos. Al final la astronomía tiene tantas ramas y tantas opciones y tantas posibilidades que me encanta la idea de pensar que de alguna manera todos nosotros ayudamos también a que haya esas motivaciones y que los peques encuentren sus referentes, sus motivaciones, que te digan, yo quiero ser astrobióloga, como me dijo a mí una muchachita que me dejó alucinada, que hay, a lo mejor otros se van diciendo, bueno, pues yo me quiero dedicar a otras cosas, o yo, lo que sea, bueno, pero lo importante es que se van con la ilusión de ser eso que quieren ser, o de por lo menos saber lo que les gusta, ¿no? Y si de alguna manera, pues el que nos vean así enamorados de nuestro trabajo puede servir para que uno también se ilusione con lo que quiera en su vida o en su camino, pues bienvenido sea. Pues con esa frase nos quedamos, si te parece, Leo. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar aquí en este ratito de charla, de compartir pues una maravillosa tarde de astronomía para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y sobre todo pues que hayamos disfrutado, que de eso se trata. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Besos, Leo. Gracias a todos. Gracias. A todos.